Antonín, empezamos. Ya está preparado. Pues mirar, simplemente volveros a recordar, queridos amigos, para lo que os acabéis de incorporar, una vez más, quién es Antonini. Lo he leído antes, aquí le tenéis, muy brevemente ya, lo demás lo podéis leer. Doctor en Economía por la Universidad de Sevilla y la London School of Economics, la Escuela de Economía y Ciencias Políticas de Londres, donde tuve también el privilegio de estudiar hace ya unos cuantos años. Y ha sido profesor universitario en Camboya, en México y en Colombia. Y os decía que ha escrito 3 libros, Liberofobia, ¿por qué debería ser taurino? Y otro que se titula Despierta. Pero tenemos mucho que hablar, así que vamos a dar ya paso a Antonini para que nos cuente todo lo que quiera contar. Eso sí, aquí ya sabéis, con libertad total y absoluta. Así que en este caso no ha podido elegir mejor escenario. Pues, Antonini, bienvenido al canal del Coronel. Pedro, a tus órdenes. Pues mira, sabes que yo nunca preparo nada, no tengo guión, no tengo nada. Me gusta una conversación fluida, que vaya, oye, una conversación entre 2 personas y lo que vaya surgiendo. Pero llevas una camiseta de Estados Unidos y de Donald Trump. No. De Donald Trump, además, en aquel momento en el que estuvo a punto de ser asesinado. Recordemos que no fue asesinado porque tuvo el acierto o un ángel le hizo girar la cabeza en el último segundo. ¿Tú eres muy admirador de Donald Trump, Antonini? Yo soy admirador de las personas que están dispuestas a vivir en mayúsculas, Pedro. Yo no admiro a la gente que vive arrastrada, a los que dicen voy tirando, a las personas que no tienen ningún estímulo por vivir. Yo quiero referentes, eso, no gente respetable, sino admirable, Pedro. Y eso es lo que hemos perdido y hay que volver a ponerlo. Entonces, esto es un referente y este momento un acto heroico. Yo te pregunto, Pedro, ¿cuántos españoles de 78 años que están en el mejor de los casos en el viaje de inserso salen superando, verdad? Después de una primera legislatura, una segunda para ser presidente de una nación, la nación más libre que hay en este planeta. Bendito sea el Señor. Antonini, ¿eso es lo que nos falta en Europa? No tenemos líderes, no tenemos personas que nos ilusionen, que nos apetezca seguir en Europa y en España. Nos falta ese liderazgo y por eso Europa se está yendo por el garete como nos estamos yendo, por el desagüe. Sí los tenemos, lo que pasa es que el socialismo que tenemos en España impide que los veamos. Tenemos a Santa Teresa de Jesús, tenemos a Don Pelayo, tenemos a Hernán Cortés. España tiene grandes y admirables héroes. Lo que pasa es que nosotros los españoles, como España nos queda grande, porque España es un imperio y los españoles un mediocre, como el pasaporte nos queda demasiado grande, Pedro, tú sabes que las personas cuando algo es mejor que uno tiene 2 opciones, ponerse a su altura o rebajarlo a la suya. Los españoles no nos ponemos a la altura de España, para eso tendríamos que ser católicos, taurinos y empresarios. No, como nosotros somos anticatólicos, antitaurinos y funcionarios, bajamos a España a nuestra altura. ¿Y eso cómo se hace? Pitando el himno, quemando la bandera, con la leyenda del negro legendaria, ¿verdad? Todas esas actitudes hacen que, bueno, España no es para tanto. Puedo vivir mediocremente sin sentirme culpable por ello. Toma ya. Ya le hemos dado en el corazón al español y lo hemos levantado de su silla. Entonces nosotros tenemos que volver a comportarnos como esos héroes que son los que permiten vivir en libertad y en prosperidad. ¿Tú crees entonces que nos están aborregando de una manera intencionada para tenernos subvencionados, tenernos efectivamente todo el día en el sofá viendo películas y series para que así tampoco protestemos y los que están arriba pueden cometer todo tipo de desmanes? Sí, eso es una cara de la moneda. La otra cara es que nosotros nos dejamos también aborregar. Por eso despertamos, por eso me pongo esta camiseta y por eso salgo en las redes sociales a veces insultando a mis seguidores, que esto es otra cosa que me ocurre. Pero desde luego, mira, yo hago una torta, ¿vale? Una tarta y yo te la regalo, Pedro. Y no hay ningún problema, ningún problema. Pero si yo esa misma tarta te la vendo, estoy cometiendo un delito, porque seguro que no tengo la licencia de sanidad para poder vender tartas, seguro que no me he sacado la licencia de venta, seguro que en casa no tengo una inspección de yo no sé cuánto y la cocina no mide tal. ¿Qué es lo que está pasando ahí? El socialismo, los gobiernos, mientras que tratemos a los demás como amigos no hay problema, pero ahí sí los trata como clientes. Ahí llegan los problemas, porque cuando tú tratas a los demás como clientes, el cliente te hace libre, porque te paga a cambio de hacer las cosas. Por lo tanto, es en el cliente en el que encuentras tu libertad. Si tienes cliente, eres empresario. Si eres empresario, no necesitas al gobierno. ¿Y el gobierno de qué vive? Si no es capaz de vivir de ti, desaparece.
Recuerda que el empresario para ganar dinero necesita lejos al gobierno, pero el gobierno para ganar dinero necesita cerca al empresario. Pregunta, Pedro, ¿quién es el de la relación tóxica? Por lo tanto, todo lo que te han dicho a ti y a mí en la London School y en la Universidad de Sevilla, a ti y a mí, de que hay una posible reconciliación entre el mercado y Estado es mentira. Cuando se ha intentado esa reconciliación, al final es el Estado el que acaba con el mercado y convierte al mercado, a los empresarios, en empresaurios. Esto no nos lo cuentan, pero en el canal de Pedro Baños se está contando hoy. ¿Es tan difícil hoy ser empresario, ser emprendedor en España? Todos son zancadillas, todos son impuestos, todos son normas que impiden verdaderamente progresar, Antonini. Todo, ¿no? Absolutamente todo. Y 6 millones de funcionarios, 5 millones de funcionarios, personas que no trabajan, personas que obedecen. Ellos dicen, no, pero yo trabajo, me levanto por las mañanas y abro la oficina. No, usted obedece, que es distinto. Y donde hay obedecimiento no hay productividad, no hay crecimiento económico y las sociedades languidecen. Y entonces lo que ocurre es que como la persona no ha nacido para obedecer, pero se dedica todo el día a obedecer, porque quiere ganar los 2.000 euros y luego tener la vida tranquila, luego llega el fin de semana y paga la factura. Alcohol, drogas, doritos, fútbol, es decir, necesita desinhibir la presión de estar viviendo durante toda la semana con un peso que no puede llevar, que es el peso de las cadenas. Bueno, eso es lo que quiere el socialismo en general. Cuando las personas entendamos, Pedro, que la vida no son de muchos colores, la vida es blanco o negro, que se es libre o se es esclavo, que uno vive sometido o uno vive en libertad y que no hay otra manera de vivir, entonces uno empieza a comprender cosas, ¿no? Permíteme que yo tengo la libertad por lo más importante de la vida. Mira, Pedro, tú me dirás, Antonini, ¿y el amor no es más importante? No, porque el amor sin libertad es relación tóxica, dependencia. Toma ya. Bueno, Antonini, ¿y la justicia no es más importante que la libertad? No, porque la justicia sin la libertad es venganza. Bueno, pero la igualdad sí, ¿verdad? La igualdad es más importante que la libertad. No, porque la igualdad sin libertad es estandarización. Pregúntenselo a los cubanos. Vaya, Antonini. Y la educación, no, la educación sí es más importante que la libertad. No, porque la educación sin libertad es adoctrinamiento. Entonces empiezas a darte cuenta que todas las cosas bellas por las que vivimos cuando no tenemos libertad no son lo que realmente prometen ser. Por lo tanto, el socialismo es enemigo del hombre, porque impide que podamos alcanzar las cosas en su verdadera realidad. Y entonces cuando el socialismo te da educación, te está dando adoctrinamiento. Cuando te está dando amistad, lo que te está dando en realidad es un puñal por la espalda. Eso lo saben los cubanos, eso lo saben los coreanos del norte y eso los españoles empezamos a saberlo ya, ¿verdad? Mira, conozco casos personales muy cercanos de personas de gran valía que son autónomos, que ahora mismo están opositando para ser funcionarios. Pero te estoy hablando no de chicos de 20 años, te estoy hablando de personas de 45 y 50 años. Por ejemplo, con un caso de una fisio, además extraordinaria, buenísima, que dice, claro, Pedro, pero cualquier día me pasa un problema en las manos, tengo un accidente, tengo una enfermedad, me voy a hacer funcionaria. Dice, tú fíjate, pero claro, esto, Antonini, esto es una sociedad que se muere. Si todo el mundo la aspiración, y fíjate, ya no solo de gente joven, sino de gente mayor, de ser funcionaria, ¿quién va a tirar del carro? Porque al final son personas que en general no son productivas. ¿Qué nos va a pasar como país, Antonini? Y no solo en términos económicos, es que esto tiene unas dimensiones existenciales. Es decir, esto de ser funcionario no es una cuestión baladí. Mira, cuando los españoles no podemos pagarnos un departamento de 20 metros cuadrados, el problema no está en el mercado de la vivienda, mentira. El problema está que Sevilla vale más que el sevillano. Ese es el problema, que Sevilla como ciudad vale más que el bolsillo del sevillano. ¿Por qué? Porque el sevillano se ha acostumbrado a los 2.000 euros. Y eso justifica que luego el gobierno pueda aplicar políticas de régimen de control de precios máximos a los alquileres para que al final lo que consigue es, en lugar de elevar al español, es mediocretizar el mercado de la vivienda. Es decir, al final es siempre lo mismo, control y regulación. Entonces nosotros tenemos que despertar y despertar. Yo pienso, Pedro, mira, yo paso mucho tiempo en América y cada vez que vengo a España, y acabo de llegar ahora, pues normalmente en Baraja descargo todo el odio en el baño y empiezo, pues, en fin, es un horror. Pero he de decirte que están pasando cosas que todavía no se notan, pero que están. Yo veo jóvenes en la retirada de Morante de la Puebla, jóvenes sacándolo a hombro y la Plaza de las Ventas a rebosar. Yo veo
que las universidades, los jóvenes empiezan a moverse y que ya no se quedan con el cuento de sus profesores cobardes de universidad, porque son cobardes, porque son funcionarios. Es decir, empieza a reaccionar también la sociedad española. Y bueno, pues tenemos que seguir haciéndolo. El Señor me ha dado un destino en esta vida, que no pensaba que fuera a ser este. Yo pensaba que era llegar a ser Premio Nobel de Economía algún día haciendo carrera universitaria, pero desde luego parece que por ahí no van los tiros. Los tiros van por recordarle a los españoles lo que significa ser español. Claro. Eso es. Y además tú, que pasas mucho tiempo en el extranjero, cada vez que vienes aquí seguramente verás el deterioro que estamos sufriendo. Tú fíjate que tenemos un gobierno que presume que cada mes, paga a más gente lo que le llaman el salario de subsistencia, ¿no? El salario, ¿cómo le llamas? El mínimo vital, ¿no? Sí, Es decir, pero presume de ello, o sea, presume de que cada vez hay más personas pobres a las que tiene que sostener el Estado. Es decir, cuando debería presumir de que cada vez haya menos personas pobres a las que tenga que mantener el Estado. O sea, tú imagino que cada vez que vienes a España sufrirás un shock absoluto, ¿no, Antonini? Pero fíjate qué interesante. Ellos celebran eso porque eso justifica su realidad, su existencia. Es decir, entonces el gobierno está justificado que exista porque necesita ayudar. Pero ¿qué ocurriría si el gobierno no necesitara ayudar porque los españoles se ayudaran solos? Entonces el gobierno entraría en un caos, la burocracia entraría en shock y las instituciones evidentemente reventarían. Hay un montón de cosas. Mira, tú sabes que el problema de la Dana fue por culpa de los funcionarios. A ti esto no te lo han dicho, ¿verdad? Te dicen que ¿No? sí, el cambio climático. No. A ver, cuenta, Antonini. Claro, fue por culpa de unos bomberos cobardes que en lugar de actuar como bomberos, actuaron como funcionarios disfrazados de bomberos. Es que estas son las consecuencias, Pedro. Mira, es que fíjate, empieza la riada. El bombero no llega el bombero francés. ¿Por qué? Porque ese no recibe órdenes. Yo lo vi en redes sociales de un bombero francés que preguntaba, pero es que aquí no ha llegado nadie. Claro, el bombero español está, pero el bombero español no se mueve hasta que no recibe una orden de la gobernación de Valencia. El de la gobernación de Valencia dice que como era fin de semana mandó la firma digital a Moncloa y que en Moncloa estaba cerrado porque tal. Es decir, la burocracia es lenta, la orden tardan en recibirla y solo cuando reciben la orden se ponen a trabajar. ¿Pero por qué hacen eso? Porque el bombero no ha recibido su trabajo por lo bien que apaga los fuegos, sino por haberse sacado unas oposiciones, ergo, por haber demostrado que es obediente. ¿Ves? Ese es el verdadero peligro que hay en España. Eso le pasa a la Guardia Civil, eso le pasa a la Policía Nacional, eso le pasa a los profesores de universidad, eso le pasa a todo funcionario que tiene más miedo en perder el trabajo que en resolver el problema para el que está. Oiga, usted está usted utilice su criterio y su capacidad. No puedo porque me echan del trabajo. Claro, pero Antonini, además, también se comenta que hubo otro fallo muy importante por parte de las autoridades, que en muchos casos no eran técnicos, no eran expertos, eran personas que estaban puestas a dedo porque eran amigos de los amigos de los amigos de los políticos. Claro, entonces, evidentemente, son personas incompetentes, incapaces de reaccionar ante una circunstancia de este tipo, que no saben además lo que tienen que hacer, no saben las órdenes que tienen que dar. Es así, Antonini, fíjate, que claro, es que esto... Pero es que fíjate, el funcionario, al ser contrario al empresario, el empresario tiene iniciativa personal, tira para adelante, enfrenta la incertidumbre y asume los riesgos. Pero el funcionario es lo contrario al empresario. El funcionario espera órdenes, espera que le digan cómo tiene que actuar. Por lo tanto, son dos movimientos distintos. Uno es rápido, veloz y llega siempre a tiempo. El otro es lento. Por eso, en un mundo donde hay clientes, te resuelven el problema y no hay colas. Mientras que en un mundo donde hay usuarios tenemos que hacer cola y nunca nos resuelven el problema. En un mundo donde hay clientes siempre se satisface al cliente y si no cambias de empresario. En un mundo de usuarios nunca nos satisfacen. Un mundo de usuarios es estandarizado el servicio. Un mundo de clientes es personalizado el servicio. Por eso en un mundo de clientes la sociedad es feliz. En un mundo de usuarios, la sociedad está triste, encanellada, como lo vemos en Cuba o en Venezuela. Y eso es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta. Son enemigos de la libertad del hombre. Pedro Sánchez, la lógica del funcionario es enemiga de la sociedad. Y te lo dice alguien que ha sido socialista por muchos años, que su tesis doctoral la hizo sobre economía del desarrollo humano, una gran mentira. Y bueno, que defendí las universidades que son un nido de corrupción moral e intelectual a niveles escandalosos. Nadie lee los artículos de alto impacto porque son artículos de nula relevancia, Pedro.
se dicen chorradas en esdrújulas que no interesan el corazón de nadie, no ayudan a nada. Y eso ¿Están preparando, Antonini, las universidades a los jóvenes para el futuro que se nos avecina, que tenemos ya mismo? Para pagar facturas. Para pagar facturas. Entonces, claro, si es para pagar facturas, le dicen, pues hazte funcionario y paga factura y no te preocupes que cada día tu salario valga para menos, porque ya me encargaré yo de hacerte feliz con 1 metro cuadrado de espacio y que cambies a tus hijos por un perro y que tu familia se llame Bobby y Gigby. Claro, es que ese es el punto de degeneración radical, que tú puedas cambiar, fíjate hasta qué punto. Yo no puedo decir que la verdad existe, porque ofendo a los relativistas, pero el relativista se puede cambiar su sexo, torturar su propio cuerpo, porque es un ser tan profundamente arrogante, que si dice que yo mañana quiero ser mujer, mueve todo el sistema sanitario para que eso se haga realidad. Dime tú a mí si ese tipo de personajes son personas en las que uno le puede tener fe o compasión. En absoluta. Hay que despertarlos y hay que decirles las cosas como son. Ayer me decía alguien, Antonini, es que donde hay opiniones no hay totalitarismos. Eso es mentira. Eso es mentira. Donde hay opiniones, existe la dictadura de lo políticamente correcto. Donde solo hay opiniones, existe la autocensura, como la sociedad que tenemos hoy. Donde hay igualdad de ingresos, existe la dictadura castrista. Donde hay igualdad de sexo, existe el comité LGTBI. Donde existe la palabra igualdad, detrás hay un comité, hay alguien que se sienta encima para que nadie se salga de la igualdad. La igualdad no es un criterio de justicia, Pedro. La igualdad es una motosierra que utiliza la izquierda para acabar con lo que destaca. Eso es la igualdad. Toma ya. Y es la igualdad por medio de la cual la sociedad española dice que algo es bueno o malo. Es malo los toros porque no hay igualdad entre el toro y el torero. Es malo el hombre y la mujer porque el hombre es más fuerte que la mujer. Es malo, es malo, es malo. Y utilizan un criterio que es aberrante, el de la igualdad. No, la igualdad no es un criterio de justicia porque ni somos iguales en la igualdad. Unos somos más altos, otros más bajos, unos más gordos, otros más delgados, ni hacemos lo mismo con lo mismo. Me das 1.000 euros a mí y 1.000 euros a ti y seguro que media hora después no tenemos la misma cantidad de dinero, ¿verdad? ¿Tú crees que cada vez que vienes de América, por ejemplo, tú has estado en lugares como Camboya, en México, en Colombia, y vienes a Europa en general y a España en particular, sientes que efectivamente hay una mayor presión sobre el ciudadano, que hay menor libertad, que la censura es cada vez mayor y que nos lleva precisamente a esa autocensura con la gravedad que eso tiene, Antonini? Bueno, lo noto tan absolutamente que se vuelve asfixiante el país. Es decir, es que aquí en España, Pedro, hay jóvenes que no montan negocios por miedo a que le llegue una multa de Hacienda antes que un posible delito. O sea, tú imagínate hasta qué punto, pero es que el miedo es irracional. Claro, es que el miedo no entiende de leyes. Es que ese es el problema, que el miedo no entiende de leyes. El miedo no se puede domesticar ni se puede educar. El miedo se puede controlar, que es lo que hace. Entonces, nosotros tenemos una hacienda en España que es absolutamente omnívora, acaparadora y lo peor de todo, derivado de la cobardía. Un sistema financiero traidor. Es decir, el banco, yo meto 1.000 euros y el banco le chiva a Hacienda. ¿Pero qué haces tú, desgraciado? ¿Pero qué haces, pedazo de desgraciado, si yo soy tu cliente? Pero no nos tratan como clientes, nos tratan como usuarios. Y esa es la mejor manera para acabar empobrecidos. Eso es lo que hace. Entonces, claro que lo noto en España y me da muchísima pena porque España es un país grande y la nación española es un imperio, lo sigue siendo y cuando vas a América, Pedro, te das perfectamente cuenta de lo que significa España, de lo que significa Cristo, de lo que significa la tauromaquia incluso. Y ves perfectamente cómo los enemigos de la libertad, el socialismo, son los enemigos de España. Porque son anticatólicos, como decíamos, antitaurinos y funcionarios. Y cuando alguien me dice a mí, Antonini, ¿se puede ser socialista y católico? Sí, de la misma manera que puede estar casado y tener un amante. De la misma manera. Puedes, pero aquello va a acabar muy mal. Aquello acaba muy mal, Pedro. Antonini, uno de los grandes cajones desastre para censurarnos, para que nos autocensuremos, para impedirnos hablar con libertad, es el tema de los delitos de odio. Verdadero cajón desastre. ¿Tú crees que odiar es un delito? No, yo lo que... Esa es una pregunta maravillosa. Yo pienso que odiar tiene que ver con un derecho que tiene el hombre, que tenemos los seres humanos, de relacionarnos con los demás. Odiar no es un delito. Lo que es un delito es tirarte una piedra en la cabeza, Pedro. Eso sí es un delito. Pero odiarte no es absolutamente ningún delito. Y decir que el socialismo... Yo he dicho a mucha gente que el socialismo es un cáncer.
Y me han dicho que yo soy socialista. Yo le he dicho, bueno, pero no tienes que ser socialista toda tu vida. Es decir, puedes dejar de ser socialista y ya dejas de tener el problema. Tú no eres el socialismo es un virus que hay dentro de ti. Muchas personas personalizan ese tipo de cosas. Entonces, por supuesto que no existe delito de odio. Lo que existe es tirarle una piedra a alguien. Eso es la única cosa. Porque fíjate dónde está el victimismo detrás del socialismo, que es excusarse, yo te tiré una piedra, pero yo no soy el culpable es el que me incitó ideológicamente diciéndome que tú eras mala persona. No, mire usted, perdone, es usted el culpable, que es usted el que coge el ladrillo y se lo tira en la cabeza al otro. ¿Ves cómo hay como ese victimismo, ¿verdad? Donde hay una exoneración de las responsabilidades y donde las personas dejan de ser responsables, las personas dejan de ser libres. Porque entonces ya no pueden esas personas utilizar su talento para tomar decisiones en su vida y tienen que responder de otros, ¿verdad? Eso lo vemos perfectamente con los derechos de propiedad en España. Es que todo va unido, Pedro. ¿Tú te puedes creer que para montar un Airbnb, vamos, para alquilar mi casa, yo necesito una maldita licencia del ayuntamiento de mi pueblo, ¿vale? Pero yo tengo enfrente una familia rumana que ha ocupado la casa de unos vecinos de Morón de la Frontera que viven fuera y no hace nada la policía. ¿Por qué no hace nada? Porque con el Airbnb yo pretendo convertirme en empresario y tener clientes. Es decir, yo le estoy diciendo al gobierno, quiero vivir sin necesitarte. Mientras que en el caso de los Ocupa, lo que hace el Ocupa es precisamente acabar con la propiedad de las personas para que las personas no puedan ocuparse, tengan que preocuparse. Y fíjate, cuando el Estado no asegura los derechos de propiedad, ¿qué es lo que ocurre? Aparecen unos reggaetoneros de gimnasio que me dan miedo, que se llaman Movimiento Ocupa, que van por ahí pegando puñetazos y patas a las puertas para sacar a la gente. Es decir, cuando el Estado no utiliza la violencia legítima, aparecen los reggaetoneros de gimnasio, que son personas que, bueno, pues, en fin. Eso es lo que ocurre. Violencia. Claro. Fíjate, ¿tú no crees que hay mucha hipocresía entre nuestros líderes? Porque por un lado preconizan, por ejemplo, la enseñanza pública, pero nos enteramos ayer mismo, una noticia que apareció en uno de los principales medios de España, que el presidente Sánchez ha enviado a su hija a estudiar a una universidad privada y además católica. Te quiero decir que parece que ya es el contrasentido para ellos total. Pero es que luego, fíjate, hablamos del feminismo. Muchos de los que más se le llena la boca del feminismo, resulta que nos enteramos, oye, que le gustaban eran las chicas de Vida Alegre, que resulta que hacían muchas tropelías con parejas que tenían, y estamos hablando de los que más se le llenaba la boca con el tema del feminismo. ¿No crees que estamos rodeados de líderes absolutamente hipócritas, Antonini? Bueno, claro, son hipócritas e intencionadamente hipócritas. Lo de Pedro Sánchez es fantástico, lo cual demuestra que la educación pública es una gran mentira y es una gran mentira, no funciona nunca porque la educación no puede ser pública, la educación tiene que ser libre, necesariamente libre y no lo es. Y sobre todo por otra cosa, porque el feminismo, el ecologismo, el animalismo, todo esto son ideologías que pretenden dos cosas, Pedro. La primera cosa, que tengas que pedir permiso para hacer cosas que antes hacías sin necesidad de pedir permiso. No quieren los ecologistas que no contamines, les importa un pepino, cogen el avión todos los días, van con el carro solo. Lo que quieren es que pidas permiso para que puedas contaminar, que te compren la etiqueta verde, que te saques el certificado del Ministerio de Medio Ambiente. Y si tú haces eso, eres la maravilla. Pero como tú no pagues, amigo mío, eres un ecocida. Eso es lo que ocurre. Es decir, que pidamos permiso, hacernos obedientes y luego hacernos inútiles. Fíjate qué estrategia, Pedro. Que nos preocupemos de aquellas cosas de las que no nos podemos preocupar porque o son muy abstractas, CO2, o están muy lejos de nosotros, el oso polar. Para que no nos preocupemos de aquellas cosas que son concretas, tu mujer, tu hijo, tus facturas, y que están muy cerca, en tu casa. ¿Ves la estrategia? ¿Por qué? Porque además de hacerse dueño de nuestro bolsillo, además de hacerse dueño de nuestros intereses, se quieren hacer dueños de nuestras preocupaciones. Toma ya. Para que lo que nos preocupe sea algo que esté en sus manos. Y digamos, a mí da igual que yo tenga 2 abortos encima, pero hay que acabar con las corridas de toros. Y como yo no puedo acabar con las corridas de toros, necesito a alguien, un político, que se encargue de ello. Y cambia corrida por CO2, cambio cuento climático, feminismo y todas estas chorradas. ¿Vale? Para eso es. Y entonces te das cuenta que el gobierno lo único que hace son producir mecanismos de obediencia y de control.
Eso es lo que hace. Y el funcionario lo reproduce como parte de ese ejército de reserva dentro de ese organigrama administrativo. ¿Es lo que están haciendo con la famosa emergencia climática, Antonini? Totalmente, eso es cosida. En la emergencia climática, bueno, tú eres un poco mayor que yo, pero es que yo ya de pequeño escuchaba lo del cuento climático y todas estas chorradas. Mira, yo además avalaba estas teorías porque escribí artículos científicos sobre la teoría del decrecimiento, imagínate, o sea, es que me los conozco a todos estos pusilánimes y me dicen, no, Antonini, pero hay una realidad, el nivel de vida de Estados Unidos no es sostenible. ¿Por qué? Porque necesitaríamos 5 planetas para vivir como los gringos, ¿vale? Y yo me pregunto, ¿y por qué no hacemos 5 veces más eficiente este planeta? Ya no necesitamos 5 planetas, tenemos un planeta 5 veces mejor. Ah, porque eso significa tener clientes, ser empresario y ser libre. Y eso significa sacar de la ecuación a los políticos. Y como los políticos no quieren salir de la ecuación, entonces con los políticos y con sus políticas evidentemente es imposible vivir como los gringos. Pero es que para vivir como los gringos tenemos que tener realmente a los políticos bien alejados de nosotros. ¡Wow! Ya nos hemos cargado la teoría del decrecimiento. ¿Te has dado cuenta? Y ya no te tienes que leer ni a René Passet, ni a Edgar Morin, ni a Óscar Carpintero, ni a todos estos aburridos que escriben páginas de 1000 páginas en los libros y no vale para nada. ¿Ves? Sí. ¡Wow! Cambia el chip. Entonces tenemos que darle la vuelta poner la mesa upside down, ponerla al revés. Es decir, para ver realmente que estamos siendo engañados, que contribuimos a este engaño, porque al final nosotros también tenemos un corazón socialista. Y hay que decirlo con claridad, Pedro. Así de claro, o sea, yo no sé si soy un referente para mis seguidores, desde luego me tienen que odiar, porque digo todo lo contrario a lo que les gusta. Me decía la chica que me lleva a la red de Antonini, no defienda a los toros, no defienda a los toros porque es impopular y te quedas sin seguidores. Pues ahí me puse a defenderlo. Antonini, no vayas a defender a Israel contra Palestina porque te quedas solo. Pues ahí me puse a defenderlo, ¿me entiendes? Y entonces los seguidores se multiplican. Y entonces me doy cuenta que las personas no te siguen por las opiniones que tienes, Pedro. Las personas te siguen por la sed de autenticidad que ven en ti. Es decir, por la capacidad de ser coherente y de defender lo que ellos no se atreverían a defender. Tenemos el ejemplo de Javier Milei. Javier Milei ganó las elecciones de Argentina, ¿ok?, con unas ideas liberales que las comparten el 0,9% de la población argentina. Es evidente que su asesor de marketing le diría que se está pegando un tiro en el pie. Pero los argentinos no votaron a Milei por su cerebro, ni por sus ideas, lo votaron por su corazón, porque vieron en él una persona creíble que estaba dispuesta a dar todo lo que tiene por hacer Argentina grande de nuevo. Y ahora, con esta reválida que le han dado en las legislativas, donde ha ganado con un 40%, demuestra que los argentinos no quieren comer más hambre, más miedo y más desesperación kirchnerista, lo cual bendito sea el Señor, ¿verdad? ¿Tú crees que estamos retrocediendo como sociedad en muchos aspectos? Por ejemplo, el tema de los jóvenes y la vivienda. Y que a pesar de que estemos, desde hace ¿cuántos? 8 años, con el gobierno más progresista de la historia, no han solucionado nada, sino que incluso se ha agravado el problema habitacional, como le dicen. Sí, se ha agravado porque hemos dejado de ganar dinero. Claro. Es que si dejas de ganar dinero, todo se agrava. Y es que el problema que tiene es que el nivel de vida sube y tu salario se queda estancado en un sueldo digno, ¿verdad? Lo que pasa es que ese sueldo digno cada vez puede hacer menos cosas con esa dignidad. Yo no lo sabía. O debería de saberlo cuando lo estudié en Derecho, que los policías no pueden tener un trabajo aparte del que tienen como funcionario y el guardia civil, lo cual lo está condenando a un sueldo absolutamente miserable. Y claro, eso arrastra a la sociedad. Y si la vicepresidenta del gobierno, es infame esa mujer, se vanagloria de que se ha reducido el número de autónomos por debajo de 900.000, pues entonces, lógicamente, no cabe duda de que cada vez estamos peor. Y lo que hay que despertar al pueblo español para que se dé cuenta que no está en las medidas regulatorias del gobierno, que la pobreza está precisamente en las medidas de control y de vigilancia que impone el sistema público. Ahí no hay riqueza. Pedro, no existe la riqueza. Tenemos a Cuba, Corea del Norte, tenemos Venezuela, está llena de petróleo y es pobre. Lo que hace rico a las naciones. Mira, te voy a poner un ejemplo que va a escandalizar. ¿Por qué África es un país desconocido para el mundo? Muchas veces, el continente desconocido. A nadie le importa lo que pasa en África, sí, es verdad. Pero porque a África no le importa lo que pasa en el mundo. Toma ya. ¿Cómo es eso, Antonini? Te lo voy a explicar. Corea del Sur era un país pobre hace 50 años, pero Corea del Sur hizo algo. ¿El que, Antonini? Se abrió al mundo. ¿Cómo?
quiso tratar a sus compatriotas como clientes, quiso mejorar su nivel de vida y se dio cuenta que eran muy malos porque eran pobres. Y les dijeron a las multinacionales, welcome back. Y le dijo a la inversión extranjera directa, venid, enseñarnos a hacer mejor las cosas. Aprendieron a hacerlas mejor y ahora ellos son los dueños de las multinacionales. Eso es un caso de éxito. Tuvieron iniciativa, no creyeron en el gobierno, sino en los empresarios, en las multinacionales y en la inversión extranjera directa. Y ahora producen cosas que el mundo necesita. Por eso el mundo quiere a Corea del Sur y por eso el mundo sabe dónde está Ámsterdam. El mundo no sabe dónde está Maputo, por cierto, capital de Mozambique, porque Maputo no hace nada para el mundo, porque son inútiles. Punto. Ahora bien, Antonini, ¿por qué dice que los africanos son inútiles? ¿Es que no es culpa de las circunstancias que han vivido, de la expoliación neocolonial? Pues aquí te va, Pedro, algo que va a explotarle el cerebro a tus oyentes. El pobre es pobre porque quiere. Lo siento. Nadie es pobre por las circunstancias. Eso es otra gran mentira socialista. El pobre es pobre porque toma malas decisiones. Si no fuera esto, no habría analfabetos que se han hecho millonarios y no habría doctores en economías desempleados. Si fuera por culpa de las circunstancias, un país rico en petróleo como Venezuela no sería pobre. Y un país pobre en todo como Israel no sería rico. Si fueran por las circunstancias, un negro no hubiera llegado a ser presidente de Sudáfrica durante la apartheid, como Nelson Mandela. Y un santo como Agustín, lleno de vicio hasta arriba, como leemos en sus confesiones, no hubiera sido ni santo, ni doctor, ni padre de la Iglesia. Esto claramente nos demuestra, y son pocos ejemplos, de que no son las circunstancias las que hacen al hombre. Ortega y Gasset, mentistes. Cobarde, no soy yo y mis circunstancias, y si no cuido a mis circunstancias, no me cuido a mí. No es cierto, no son las circunstancias. Y cuando uno se va a vivir a países pobres y vive en ellos, se da cuenta que si fueran las circunstancias, ningún país hubiera pasado de ser pobre a ser rico, porque todos empezaron siendo pobres. Pero las circunstancias... El caso de Singapur, que pasó de un pueblo de cuatro chabolas y de pescadores a ser uno de los países con mayor renta per cápita del mundo. Pero si yo acepto que las circunstancias marcan el destino de las personas y las circunstancias están más allá de mis propias capacidades, he nacido andaluz, yo no puedo cambiar eso, no puedo cambiar eso. Pero entonces puede haber un gobierno, un político que se encargue de hacer distribución territorial. Toma ya, Pedro. ¿Tú crees, Antonini, que en España concretamente el esfuerzo y el trabajo está penalizado, entre otras cosas, por los impuestos, que no te dejan crecer porque estás machacado de impuestos desde el momento que intentas emprender y crear puestos de trabajo? Hay una cadena que se une. Si hay más funcionarios, necesitamos más impuestos, porque habrá que pagarle a los funcionarios, lógicamente. El gasto público tiene que ir unido a eso, si no se va a deuda, y la deuda tiene unos límites. El impuesto, fíjate qué curioso, Pedro, porque los impuestos son absolutamente inmorales por esta razón. Porque con el dinero que tú ganas para hacerte libre, el gobierno te lo quita, te lo devuelve en forma de migajas para hacerte esclavo. ¡Wow! O sea, tú imagínate que ese ingreso que nació para hacerte libre acaba haciéndote esclavo, porque el subsidio, la subvención que ha salido de tu trabajo, ahora la vas a recibir no haciendo lo que hiciste para ganarlo por medio del trabajo, sino obedeciendo, cumpliendo requerimientos, acreditaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, van inculcando la cultura de la obediencia, de la vigilancia y del control, y van desterrando la cultura de la iniciativa privada, de asumir riesgo y de sacar adelante tu propia casa. Y entonces cuando consiguen eso, tus propios ingresos están acabando con tu propia vida. Entonces yo digo, ¿no? Una cosa que es importante, Pedro, que es, y hay muchos liberales que te escuchan en tu canal, y se lo tengo que decir, porque dice, Antonini, ¿por qué la batalla cultural la gana la izquierda? Pues muy sencillo, porque la derecha somos también muy hipócritas, o los liberales en este caso. ¿En qué sentido, Pedro? No se puede decir que los impuestos son un robo y estar trabajando en una universidad pública. No se puede. No se puede. O sea, no se puede decir que los impuestos son un robo y mi sueldo viene de los impuestos. No puede ser. Eso
inconscientemente hace que tus palabras, por muy profundas que sean, se acaben chocando contra la hipocresía. La persona acaba viendo que tus ideas no pueden convertirse en realidad, porque dices que la libertad y hay que acabar con el Estado y tú eres funcionario. Pues... Ya. Mira, has escrito un libro que se titula Liberofobia, de los 3 que has escrito, Liberofobia. ¿Nos da miedo ser libres? Porque nos han educado en esa esclavitud y parece que no somos capaces de romper las cadenas, e incluso, como algunos dicen, que aman las cadenas y que por tanto nos da miedo ser libres. Qué bueno lo que me preguntas. ¿Tú sabes que yo falsifiqué carnet COVID? Falsifiqué carnet COVID a mis estudiantes, todo el que quisiera lo tenía. Y ese libro viene a explicar por qué lo falsifiqué. Pero fíjate, Pedro, qué interesante. Porque dirá, eso era un delito, no me importa. Antonini, pero ¿cómo no te importa? Te voy a decir las cosas claras. Cuando una ley va en contra de tu conciencia, estás obligado a no cumplirla. Cuidado. Fíjate, pero fíjate. Aquí se abren 2 alternativas. No cumplirla y luego prisión. Y bendito sea el Señor, martirio. Lo que no puedes hacer es montar un grupo guerrillero después de no cumplir la ley para no pagar la pena. ¿Te das cuenta cuál es la diferencia entre el grupo guerrillero y el hombre libre? Tanto el Che Guevara como un hombre libre no cumplen lo que va contra su conciencia. Donde se ve si es libre la persona es si está dispuesto a asumir las consecuencias o no está dispuesto y monta un grupo guerrillero como tenemos con Petro en Colombia o como tenemos con la narcodictadura de Venezuela. ¿Ves la diferencia? Ahí vemos a Sócrates y ahí vemos a Cristo. Asumieron la pena, las consecuencias de... Entonces, eso fue por una razón muy simple, Pedro, porque la vida sin libertad no es vida, es ¿qué? Sobrevivencia. Por lo tanto, no es la vida por encima de la libertad. Si para vivir hay que postergar la libertad, entonces mejor que estemos muertos. Así de claro. Antes de empezar el programa, he visto una noticia de un periódico importante aquí en España que decía que muchos jóvenes están descubriendo la religión y creen que les está ayudando más precisamente ese reencontrar la religión, que algunos la habían olvidado, que ir al psicólogo. ¿Tú crees que precisamente buena parte de lo que nos está pasando es por haber abandonado los valores cristianos, que éramos un referente en el mundo, claramente en España, y que buena parte de lo que nos pasa es por eso? Creo que ya me lo dices todo, ¿verdad? ¿Cómo estoy yo? Yo estoy con una conversión maravillosa en el Señor, una conversión, tú dices, Antonini, me la explica, ahora no hay tiempo, léanse Confesión de Tolstoy, que lo tienen en un librito muy pequeñito, ahí se explica perfectamente esa conversión del ser humano. Mira, yo pienso una cosa, Pedro, el que no se arrodilla ante el Santísimo se acaba arrodillando ante un hombre. Y la mejor manera para no arrodillarse un político es arrodillarse ante Dios. Porque cuando te arrodillas ante Dios relativizas el mundo y el mundo lo tienes por montera. Y entonces eres capaz de decirle a aquel sí, no y tal. No le pones alfombra roja a nadie. Y aceptas la realidad de la vida, luchas por ella, pero luego aceptas lo que Dios te manda. Duermes tranquilo todas las noches sin pastillas y no tienes que acudir a estos psicólogos que están peor que tú. Si es que el psicólogo también es español, si es que él padece los mismos problemas que tú. Es decir, ¿cómo te va a curar un enfermo a otro enfermo? Necesitas a alguien que no se enferme y ese es Cristo. Entonces, para nosotros eso es fundamental. Pero claro, Pedro, nuevamente la estrategia. Quitémosles al hombre lo sagrado para que una vez que no haya nada sagrado, no tenga ninguna razón por la que luchar. Tú sabes que Canal Sur, todos los santos días, están poniéndome a Joaquín, el del Betis, contando chistes, a los Morancos, al capitán Lara y a José Mota. ¿Por qué te crees que estamos todo el día aquí en Andalucía riéndonos? Porque cuando uno se ríe, se toma la vida con filosofía. Al final son 2 días. ¿Para qué vas a luchar? Antonini, ¿para qué te vas a meter en problemas? Tú los 2.000 euros, la cervecita y el Sevilla o el Betis. Eso es lo que hay detrás de todo esto. Entonces es absolutamente infame. No necesitan acabar con la iglesia, basta con acabar con lo sagrado que hay en el hombre y hacerle creer que lo importante en la vida es ver Netflix y comer Doritos. Eso es todo. Claro. ¿Tú crees que todavía hay esperanza? Mira, tú sabes que aquí en el canal tenemos la grandísima suerte de contar con una maravillosa historiadora que es Margarita Torres, que está haciendo unos programas increíbles, que está batiendo todos los récords de audiencia. Es que, dices, hay programas que yo digo, es que es imposible, el último que ha hecho, el que grabamos, que lleva ya más de 150.000 visualizaciones sobre precisamente apariciones de la Virgen en 3 lugares de España muy desconocidos.
que ella lo explica además de una manera magistral. Pero ¿tú crees que precisamente, aparte de que ella es tan sumamente buena como comunicadora, sabe tantísimo, ¿tú crees que esto está siendo porque hay este despertar precisamente que nos estaba contando esta noticia, de que todavía tenemos esperanza de que haya una juventud que vuelva por la senda correcta? Bueno, lo primero que te quiero decir es que mis oraciones para Margarita, no sé si nos estará escuchando hoy, seguro que nos escuchará, que sepa que voy a rezar por ella y por ti, para que este proyecto tan bueno y tan del Muchísimas Señor, gracias. estos archipiélagos de libertad, como yo los llamo a vosotros, pues en España sigan cundiendo, porque de verdad, Pedro, yo digo, vale más una persona como Margarita o como tú que todo el Código Sí. Civil. Que todo el Código Civil, ¿verdad? Pero no me cabe la menor duda con eso. Yo siento que la esperanza no la podemos perder, porque si perdiéramos la esperanza dejaríamos de ser personas, y porque la historia y Cristo nos demuestra que el hombre va a resurgir. Mira, yo les digo a mis estudiantes, nunca hagáis nada para cambiar el mundo. Eso lo hacen los socialistas, que se acaban convirtiendo en Stalin y en Mao. ¿Vale? Los que cambian el mundo siempre lo convierten en campos de exterminio. Nunca jamás vivas para cambiar el mundo. Vive para demostrarle al mundo que hay otra manera de vivir. Vive para hacerle ver al mundo que hay otra manera de vivir más digna. Encarna esa manera de vivir y el mundo cambiará. Claro, como ejemplo, sé tú el ejemplo, ¿verdad? Sé El que abras el camino. Y las universidades hoy día tienen muchas referencias, citan a muchos autores, pero hay muy pocos referentes. Y eso es también, van habiendo poco a poco. Y bueno, y tú por supuesto eres uno. Y esos referentes le dan también a las personas razones para decir, la vida no es solo obedecer, la vida no es solo ser un funcionario que rellena formularios, la vida también es jugártela y salir adelante y ser capaz de decir las cosas. Mira, a mí me dicen en las conferencias cuando voy, nada de lo que yo digo las personas no lo saben ya, pero el hecho de decirlo públicamente tiene unos efectos terapéuticos tan grandes, Pedro, Sí. tan enormes. Porque no todo el mundo se atreve, esa es la realidad, Antonini. No todo el mundo, aunque lo piense interiormente o lo comente con su familia, no todo el mundo se atreve a expresarlo en público. ¿Qué pasa con el tema de las pensiones y la jubilación? ¿Cómo lo ves tú, Antonini? Nadie se tiene que jubilar. La jubilación es para mediocres. ¿Qué te parece el titular? Toma ya. Bueno, Te voy a explicar. yo soy un buen ejemplo que estoy en la jubilación activa. O sea Pero que quita esa, o sea, mira. en mi familia somos así. Mi padre trabajó hasta que enfermó, que nunca había estado enfermo, a Dios gracias, con 78 años. Hasta los 78 años estuvo trabajando desde los 12. En mi familia somos así, somos incapaces de parar. Es que Pero no se bueno, puede parar. Mira, la primera cosa, ¿por qué una persona está deseando jubilarse? Bueno, una persona está deseando jubilarse porque no soporta el trabajo que tiene. ¿Por qué no soporta el trabajo que tiene? Porque no está haciendo lo que quiere. ¿Qué es lo que está haciendo? Lo que está haciendo es obedecer, ser funcionario. Pero ahora me hace la pregunta, ¿pero algo tendrás que hacer en la vida? Sí, puedes hacer un montón de cosas y no necesariamente tienes que hacer lo que hace. Lo que ocurre es que si la persona dice, tengo 30 años, me tengo que casar. Tengo 35 años, tengo que meterme en la hipoteca. Tengo 33 años y el carro y el coche y el tal. Entonces, claro, llega un punto donde no te queda más remedio. Entonces, a mí cuando me dice, ¿y qué hago, Antonio? Deja de pagar las facturas. Entonces, solo se trabaja donde hay vocación. Yo no concibo mi vida. El 12 de enero dejé la universidad. El 12 de enero de este año dejé la universidad. Y lo dejé sin nada delante ni detrás, porque Dios me decía ya desde hacía tiempo que ya era hora de dar un paso adelante, pero yo no conocía cuál era ese paso, Pedro, y tenía miedo de tomar esa decisión. Al final necesité 2 años para tomarla, la tomé. Ahora damos charlas, soy mucho más feliz, soy capaz de decir aquello por lo que he encontrado mi vocación dentro de mi vocación. Yo no concibo ahora jubilarme, pero nunca. En cambio, cuando estaba en la universidad, estaba esperando que llegara el fin de semana porque era insoportable. Entonces, de alguna manera, la jubilación no es tanto el resultado de haber trabajado, sino el resultado de haber obedecido, ¿verdad? Y ese estado del bienestar lo que hace es, bueno, aguanta ahora que luego llega la jubilación. Pero luego vemos qué le pasa a los jubilados españoles. ¿Qué le pasa, Pedro, a los jubilados españoles que no trabajan ya? Están todo el día en el médico con miedo a morirse, o están todo el día con los viajes en el inserso por miedo a estar solos en casa y en silencio. Es decir, una persona que no se ha acostumbrado a ser libre, luego le llega la vejez y es un infierno. Los hijos viven en otro lado, está triste, se queda solo en casa, que mi hija ya no me quiere, que no viene a verme, que esto es una desgracia, que para acá, que para allá. Pues no concibo esa forma de vida. Es una forma de vida muy socialista, hay que erradicarla. totalmente. Totalmente. Oye, ¿tú crees que el tema otro que nos están engañando es con toda esta historia de las criptomonedas?
Sí, nos están engañando. Yo sé que tengo muchos seguidores. Las criptomonedas son una gran mentira y te voy a explicar por qué. Mira, en primer lugar, no son dinero, porque es imposible descriptomonetizarlas para una persona normal, de la calle. Es decir, yo soy doctor en economía y yo no tengo ni idea de lo que es la wallet, ni la PS2, ni el transfigurador nuclear para que la cripto se convierta en un euro. Y el dinero... La primera función para que el dinero sea el dinero no es que sea un medio de cambio, un depósito de valor y una unidad de cuenta. Eso es lo que te cuentan en la universidad. No. La verdadera razón para que el dinero sea dinero es que tiene que ser entendible para los tontos. Es decir, tú pones un billete de 5 euros y lo pones en la selva de Panamá y el indio te coge la plata. No le tienes que explicar qué es dinero, él ya lo sabe. Tiene que ser inmediato. Las criptos no son inmediatas, se tienen que descriptomonetizar. Y luego no están sustentadas en riqueza, están sustentadas en el miedo de las personas de que puedan perder su plata, su dinero, y en la incapacidad de poder sacar dinero y crear riqueza. Entonces las criptomonedas es una reacción del mediocre, del que ve que el gobierno cada vez tiene más control y él cada vez gana menos plata. Y yo lo que digo es, no utilicen la criptomoneda porque eso es como un búnker donde tú te encierras tu dinero. Pero es que tú no has nacido para vivir en un búnker, tú has nacido para destruir el búnker. Entonces, primera cosa, que vuelva el oro como patrón moneda. Mientras que no vuelve el oro, ¿qué hago, Antonini? Paga en efectivo y cobra en efectivo. Dejad de usar las tarjetas de crédito y de débito. Pues no veis que toda la plata que pagas que en crédito y débito la conoce Hacienda. Tú pagas en cash y cobra en cash. Esa es, pues tú dices, Antonini, y la inflación. Bueno, vamos poco a poco. Primero que no nos controle de dónde sale. Lo que decías tú, Antonini, si no nos dejan, si nos castigan, si sacamos dinero del banco y te preguntan que para qué lo estás sacando. Es que es realmente alucinante. O sea, es que de verdad. Dinero, es que no puedes ni usar tu dinero. Es un infierno. Realmente siento que esto no es sostenible, porque el socialismo no es sostenible. Y sí creo que los jóvenes en España pues tienen mucho que decir. No hemos hablado del miedo español y de la inseguridad, pero es que eso está relacionado. Es que tenemos que hablar de muchos temas porque una de las cosas que te iba a preguntar es precisamente si en España, que está creciendo mucho la inseguridad, incluso en lugares que eran muy seguros, ya no te voy a contar Cataluña, Barcelona o el País Vasco, cómo está volviendo, lugares como Vitoria, que han ciudades maravillosas. ¿Aquí nos haría falta un Bukele en España? Pues mira, aquí nos haría falta un Bukele y luego nos harían falta también que los españoles se bukelizasen, ¿no? Por decirlo así. Mira, 3 países socialistas, la Chile de Boric, la Petro de Colombia y la Sánchez de España. Primer problema, preocupación de sus ciudadanos, la inseguridad. ¿Qué tienen en común estos 3 países que son socialistas? ¿En qué sentido el socialismo fomenta la inseguridad? El socialismo lo que busca es que tú no tengas iniciativa privada, que no te sientas independiente, que no creas que lo puedes todo, que necesites su ayuda. Al necesitar la ayuda va mermando tu autoestima y tu capacidad para salir adelante por ti mismo. Y entonces empiezas a sentirte inseguro de ti mismo. No puedo, no soy capaz, necesito el subsidio. Una persona que empieza a dudar de sí mismo, empieza a dudar de los demás. Y cuando empieza a dudar de los demás, las vuelve sospechosas. Por lo tanto, ahí tienes una fuente de inseguridad en España que viene de esa sensación de mediocridad que el socialismo va incubando en el alma de todos los españoles, haciéndolo cobardes y funcionarios. Y la otra fuente es que el socialismo abre las puertas de par en par a cualquiera que quiera entrar a destruir España, por supuesto. A construirlo no, a destruir España. Y yo lo digo claramente, no se roba, ni para comer se roba, Pedro. Mira, hay una noticia que he leído, no sé si es fake, porque luego aquí todos los días son fake, tú me dirás si no es fake. Mercadona expulsa a una trabajadora porque en el break de la comida bebió media cerveza del expositor. Y parece ser que el juez ha condenado a Mercadona con 55.000 euros de indemnización a la trabajadora. No sé si es cierto, lo he leído en TikTok, que ya sabes cómo es TikTok, pero en todo caso, estoy seguro que muchas personas dirían, muy bien, que pague. No, no se roba ni media botella. ¿Cómo va a tener una persona, un trabajador, Dios mío, que le está robando? Es que el robo no tiene que ver con cantidades.
El robo Así tiene que ver con el robo. No se roba aunque se pase hambre, te mueres, punto, pero no se roba. O sea, no se roba y no se entra en un país ilegalmente, punto. No hay excepciones, no se entra. ¿Eso Pedro, no crees que también es culpable leyes como, por ejemplo, la del menor, que sabemos que hasta una determinada edad son absolutamente, inimputables, que es que pueden matar a personas y no les pasa nada, ¿no? Como mucho entrar en un centro de esos de menores que al final probablemente solamente aprendan más maldad, y tú no crees que incluso ese exceso de tolerancia con muchos niños, con muchos adolescentes, ese exceso de proteccionismo, nos lleva a esa situación que al final se creen que todo es posible, que todo se puede hacer, ¿verdad? Que todo es legítimo. es que si un niño mata a otra persona, no lo mata como niño, lo mata como adulto. Es que matar no es cosa de niños. A ver, claro, es decir, tiene cuerpo de niño y mata como adulto. No se le está imputando un delito por los años que tiene, sino por el delito que comete. Es el delito, no la persona. Es que entramos ya en el rollo, no, pero como es mujer, no, pero como es trans, no, pero como es minusválido, como tiene problemas mentales, no, perdona, es el delito. Lo que hay que juzgar en estos casos. Ah, pero como la sociedad sigue pensando que las circunstancias son más importantes que las decisiones, entonces están los atenuantes. Amigo, y entonces dicen, no, pero el niño estaba alcoholizado o drogado o viene de un barrio pobre de España. No, perdona, ni barrio pobre ni rico, todas las personas nacemos con el corazón sabiendo claramente lo que es robar. Vengas de donde vengas. Así que a mí esos cuentos no me valen. Eso es patraña socialista. Así que no, los niños de 15 años que matan van a la cárcel. Punto. Te cuento otra gran hipocresía. Precisamente los que están absolutamente en contra de la pena de muerte, e incluso cuando estamos hablando de asesinos en serie, de violadores en masa, de auténticos salvajes, o gente que ha matado a muchísimas personas con una falta de empatía total, que son irrecuperables, y en cambio esas mismas personas que están en contra de esa pena de muerte están a favor del aborto. Pero además del aborto, no del aborto de supuestos, del aborto de plazos, que poco menos ya el niño está sacando la cabeza y aún así no pasa nada por abortarle, es decir, por acabar con su vida. Y existe también el caso contrario, Pedro, y hay que decirlo, los que están en contra del aborto y a favor de la pena de muerte. Y también a mí eso me parece que no es de recibo. Una persona de bien está en contra del aborto y en contra de la pena de muerte. Yo estoy en contra de la pena de muerte, pero estoy a favor de la cadena perpetua. Así, es decir, yo no estoy a favor. O sea, nosotros no somos dueños de nuestra vida, por lo tanto, si no podemos matar a un ser no nacido por esa razón, no podemos luego matarlo una vez que ha nacido porque es un delincuente. Es un delincuente y entonces está en la cárcel, pero la cárcel no va a estar con la paguita, va a estar trabajando las calles, va a estar trabajando haciendo función pública. Es decir, si no hace el bien por su cuenta, va a hacer el bien a la fuerza. Punto, se acabó. Pero eso es radical. Pero, Pedro, esas contradicciones las tenemos también en el mundo taurino. Es que tenemos tantas cosas que hablar, el mundo taurino, los mitos del capitalismo, el mito de la desigualdad, otra patraña. Es que es mentira. Es que no les importa un pimiento la muerte del toro, todo esto es antitaurino. Como la muerte de los niños de Palestina, no les importa nada. Lo que pasa es que las personas tienen un corazón antisemita. Eso es lo que pasa. Todos los que se han manifestado a favor de Palestina tienen un corazón antisemita, así se los digo. Porque deberían de estar orgullosos de que exista un pueblo como Israel, un pueblo digno, un pueblo demócrata, un pueblo que no utiliza la violencia si no es para protegerse en legítima defensa. Es que es alucinante. Un pueblo cuyo presidente va con la cara al aire y no los deja más, que van disfrazados y tapados en la oscuridad. Un pueblo que ha abierto corredores humanitarios que ningún país de Europa ni en la Primera ni en la Segunda Guerra Mundial hizo. Pero estamos a favor del aborto. Entonces, no, es evidente que a esta gente no hay que echarle cuenta, hay que decir la verdad tal como es. Vamos en unos días a estar en Sevilla. Dime, Pedro. No, que te iba a comentar que tú eres doctor en economía. Me Sí. imagino que te preocupará mucho otra esclavitud que nos van a imponer sí o sí, y además a corto plazo, que es todo el tema esto de las monedas digitales, ¿verdad? Que ya es el control absoluto, saber absolutamente todo sobre tu vida y a partir de ese momento decirte lo que puedes comprar, lo que no puedes comprar o penalizarte
por lo que vas a comprar o incluso decirte en qué periodo de tiempo tienes que gastarte ese dinero. Eso ya es la esclavitud total, ¿no, Antonini? Es la esclavitud total, es la violación de los derechos de propiedad. Todo viene de una idea que hemos aceptado, que es que es malo ganar dinero, que ganar dinero es algo sucio. Cuando nosotros si utilizáramos la razón, que es lo que no quieren que utilicemos los socialistas quieren que utilicemos el sentimiento. Ay, yo quiero cambiarme de sexo y me lo cambio. ¿Entiendes? El sentimiento, no la razón. Uno entendería perfectamente que en el capitalismo el dinero es resultado de ser buena persona. Una persona que soluciona muchos problemas a los demás, o en lenguaje económico, satisface muchas necesidades ajenas, gana dinero. Por lo tanto, es una persona que hace mucho bien. Si el dueño de Mercadona o el de Inditex, Amancio Ortega, ganan mucho dinero es porque resuelven muchos problemas a muchos españoles. Por lo tanto, tienen que ser buenas personas, tienen que ser santos. Mientras que los pobres y los funcionarios son malas personas, porque no resuelven necesidades a las personas. Utilizan a las personas para que le paguen su sueldo por estar obedeciendo 8 horas al día. Y como son malas personas, necesitan el fin de semana drogarse y beber cerveza y escuchar los chistes de Joaquín para que las contradicciones de la conciencia no acaben por perturbarlo. O tienen que tomar pastillas porque no hay quien coja el sueño en esas condiciones. Eso hay que decirlo. Antonini, ¿estás diciendo que soy mala persona? Sí, así que dejas de ser funcionario y dejarás de ser mala persona. Es cuestión de que dejes eso. Punto. Claro. ¡Wow! Pero eso no nos lo cuentan. Eso no nos lo dicen ni tan siquiera en las universidades. Uno lo tiene que descubrir por experiencia y por pensamiento. Así de Tú que has claro. estado ahora mucho tiempo en América, Antonini, ¿cómo ves Europa? Europa, con estas medidas de que si ecológicas, que si no sé qué, que nos ponemos zancadillas a nosotros mismos, de si no poder utilizar los coches, no poder utilizar ni el gas siquiera en tu domicilio, en fin, todas estas cosas que son auténticas barbaridades. ¿Tú cómo ves Europa? Ya hemos perdido el norte completamente, ya no somos la Europa que éramos, ya no tenemos valores en los que sustentarnos. ¿Cómo ves tu Europa cuando vuelves aquí después de estar tiempo en América o en otros países, Antonini? Bueno, Europa la veo muy bien, a los europeos los veo muy mal y muy cobardes y muy socialistas y muy funcionarios y muy preocupándose de cosas que no nos deberíamos de preocupar porque no son problemas como todas estas ideologías y movimientos woke. En Colombia, en América, en Hispanoamérica todavía veo la iniciativa privada, las ganas de salir adelante. Tú te puedes creer que me dicen aquí, ay, Antonini, esto de socialismo aquí en España ya no va. Digo, no, ¿cómo que no va? Lo que pasa es que te has metido tanta basura en la cabeza que tú mismo ya te crees que has superado ese problema. Pero ese problema no ha sido para nada superado. Lo vemos con la guerra de Ucrania. Yo hice un video claramente defendiendo a Putin frente a la Unión Europea. Mira, Pedro, te voy a explicar rápidamente cómo funcionó esto. La Unión Europea sigue siendo la productora ideológica del mundo. Es la productora ideológica del mundo. Todo el feminismo, el ecologismo, todo eso es europeo. Y luego llega el remimbre Estados Unidos. Biden es un socialista demócrata norteamericano. Europa no soporta a Putin. ¿Por qué? Porque cuando no estaba Donald Trump, Putin era el único que iba contra la Agenda 2030, era el único que iba contra las ideologías demoníacas de la Comisión Europea. La Unión Europea quiere acabar con Putin. La Unión Europea no tiene armamento para acabar con Putin. Necesita a Biden, su perrito faldero, los demócratas. Llama a Biden y Biden se mete en una guerra de Ucrania con Rusia. Ucrania tiene medio país metido en Rusia y quiere poner misiles, la OTAN, en las puertas de Rusia. Rusia pide entrar en la OTAN le dice que no. Una declaración de guerra. Rusia puede hacer dos cosas, no hacer nada y callarse la boca y que todo el mundo sepa que es el hazmerreír y que es débil, o defenderse. Bueno, eso es. Biden pierde las elecciones, Europa se queda sin su armamento para seguir peleando la guerra. ¿Y qué le dice al presidente Zelensky, el infame presidente francés, cuando está tomando el avión camino de la Casa Blanca para pedirle a Donald Trump refuerzo? Dice, habla con Trump que nosotros ya estamos llegando a un acuerdo con Putin. Esa es la Unión Europea. Traidores, mentirosos e hipócritas. Por lo tanto, si usted quiere ser buena persona, usted no puede hacer nada en su vida que se parezca a Pedro Sánchez. Si Pedro Sánchez es pro-palestino, usted tiene que ser antipalestino. Si Naciones Unidas es pro... Usted tiene que estar en contra de todo lo que sea la Unión Europea
O usted es como una medida rápida. Oye, ¿cómo estoy yo mentalmente? A ver, ¿cuánto tengo de similitud con Pedro Sánchez? Pues, y eliminarlas. Pero, evidentemente, los europeos, lo que hemos sido, ¿verdad? Es que hemos sido la vanguardia del mundo, la luz del mundo. Y hoy, pues, es una sociedad envejecida que está siendo suplantada, por cierto, Pedro, por China. ¿Te puedes creer que, no sé quién lo da, si lo da el gobierno de España o lo da la princesa de Asturias, le hayan dado el premio Príncipe de Asturias en Ciencias Sociales a un tipo como Byung-Chul Han? Un tipo que durante la pandemia dijo que China era un modelo de ejemplo de vigilancia y de control. Alguien que nos quiere poner el modelo chino como un modelo donde hay control del Estado, grande, como les gusta a los socialistas, y la economía funciona. Ah, sí, la economía funciona. Lo que pasa que se os ha olvidado es que llevan una cadena en el cuello. No la veo, porque el chino se la ha comido y la lleva dentro de sí. Es que yo precisamente no quiero ser chino, no quiero vivir como un chino. Y quien haya estado en China y quien conozca a los chinos se dará cuenta de que no quiere ser un chino y mucho menos en China. Eso es la cuestión. Pero no nos dicen eso. No, nos lo ponen como modelo. Es premio Princesa de Asturias. Byung-Chul Han. Muy bien, muy bien. Claro, entonces le estás dando el premio a una persona que ideológicamente comparte unas ideas con un partido que es antimonárquico. Toma ya. Como son Podemos y todas estas gentes sociales. Es que, claro, se pegan un tiro en el pie. Un tiro en el pie se pegan. Pedro. Pero bueno, vamos a ver. Mira, tú has hablado mucho del miedo, de la autocensura, del adormecimiento de la sociedad. ¿A ti no te preocupa que los jóvenes como están, con sueldos ridículos, trabajos discontinuos, que no saben si van a tener trabajo, ni siquiera algún día van a tener una pensión? ¿Tú no crees que llama la atención que no salgan a las calles a protestar, que no se rebelen y sobre todo ante estos casos permanentes, agobiantes de corrupción por todos los lados, que todos los días hay un escándalo nuevo? Mira, Fernando Fernán Gómez dijo una vez una frase que creo que es legendaria para lo que está pasando en España. Y dice, el español no quiere lo que tiene el vecino. Lo que quiere es que el vecino no tenga lo que tiene. Toma ya. Gran ¿Vale? verdad. Porque, y tú dirás, ¿y por qué? Porque el vecino, la prosperidad del vecino pone en evidencia la mediocridad de vida en la que vive instalado el socialista. Claro, es que hay células espejo y también las personas somos espejo para los demás. Entonces, si al vecino le va bien, pues yo lo que tengo que decir es que el vecino ha robado y se lo ha llevado. Entonces, eso es una lacra muy grande que tenemos. Y eso es lo que ocurre hoy día en España. El socialismo fomenta la envidia, ¿ves? Porque para sentirme feliz en la mediocridad necesito que los otros también vivan mediocremente. Y entonces, si a Pedro le va bien, y a mí no me va bien porque yo no quiero hacer lo que hace Pedro, entonces voy a denigrar a Pedro y voy a decir que es que Pedro seguro que le paga no sé quién para que en el canal tenga más visualizaciones o que no sé cuánto. ¿Qué es la denigración? Que es la misma denigración que hacen los españoles cuando critican a España, buchean el himno, como hablábamos al principio, ¿verdad? Queman la bandera, el gran Wyoming quemando la bandera públicamente en un programa de televisión y los imbéciles aplaudiéndolo. ¿Me entiendes a lo que me refiero? Es eso lo que hay detrás. Es un sentimiento de absoluta mediocridad. Ahora bien, ¿eso se rompe? Yo creo que eso se va a acabar rompiendo. Es absolutamente insostenible. Veo Cuba y me entristezco, porque les está durando mucho a los cubanos. Veo a Venezuela y me entristezco, porque les está durando mucho a los venezolanos, ¿verdad? Pero confío en que España y los valores de España, que son la tauromaquia, que son la religión católica y la heroicidad, pues al final acaben ganando la batalla y ganemos la batalla. Yo te digo algo, Pedro, yo voy a ir hasta el final y con todas. Yo ya digo con Dios con el martirio, digo martirio y fuera. Yo no me Te bajo. quería preguntar, antes de terminar nuestra conversación, que nos digas, por favor, que comentes a todos nuestros queridos seguidores cómo te pueden contactar, si tienes una página web para que alguien quiera contratar pues, tus conferencias, tu asesoramiento, tu consultoría, lo que fuera. ¿Tienes alguna página web? Por favor, coméntanoslo. Bueno, Pedro, lo primero agradecerte tu generosidad, de verdad que me haces en el canal, pero es que esto demuestra que a las buenas personas les va bien porque son buenas personas, ¿vale? Esto es lo que tenemos que meternos. Yo lo intento todos los días y de verdad te digo, yo lo comento muchas veces, yo todas las noches cuando me meto en la cama
me perdono a mí mismo por los errores que he cometido, por no ser todos los días mejor persona y portarme mejor con los demás y procurar no hacer daño a nadie. Al contrario, yo me tengo por muy generoso y aquí todo el mundo, ya ves, inmediatamente pues intento que la persona se sienta cómoda, que hable con libertad y Qué bueno. ayudarle a promocionar sus libros, sus web, lo que sea, porque creo que debe ser así. Es que Qué todos nos bueno. debemos ayudar unos a otros para hacer el mundo mejor, Antonini. Me Pero me venga, conmueve cuéntanos tú, por mucho. favor. Me conmueve mucho. @Antonini de Jiménez. Antonini de Jiménez en todas las redes sociales me podéis seguir. Y lo que sí les voy a pedir a los chicos es que si necesitan algo que me escriban y que me escriban en privado, me pueden escribir en dejimenesantonini@gmail.com. Eso está en Instagram y eso. Ujú. Antonini, tengo un problema, Antonini, quiero dejar a mi novia, Antonini, estoy en una relación tóxica, Antonini, no sé si dejar el trabajo, que me escriba en privado y yo hablo con él. ¿Vale? Y hablo y le cuento cómo ha sido en mi caso. Qué bonito sería que un día podamos hablar de, pasé 30 años, Pedro, viviendo los sueños de mi padre, los sueños de otra persona, los sueños que no eran míos, se me cumplieron y cuando se me cumplieron me di cuenta que la vida no valía la pena. Y no valía no porque la vida no valiese la pena, lo que no valían eran los sueños que estaba viviendo porque no eran míos. Y cuando me Qué desperté bonito. de eso fue cuando salí del socialismo. Entonces imagínate lo que podría ayudar a eso a tantas personas, tanto dolor que pueda ser sanador para otras muchas personas y que les pueda ayudar a tomar decisiones en la vida más acertadas. Mm. Claro que sí. Además, Bueno, una persona con tu experiencia, lo que has pasado, esa digamos, esa mutación de descubrir o que se te abriera el mundo a la religión, que también es muy importante, a importante. ese encontrarte contigo mismo, con tu verdadero camino, en el que tú te sientes, que al final lo que tú estabas diciendo es lo que decía Confucio, trabaja en lo que te gusta y no trabajarás ni un solo día, ¿no? Y tú has encontrado ese camino que decía Confucio, que esto es algo grandísimo, Antonini. Y además tú eres una persona con mucha experiencia, que ha recorrido mundo, que ha estado en lugares tan diversos como puede ser Camboya, efectivamente. ¿Hay algo que se nos haya pasado, que no hayamos comentado para ir terminando, que luego daremos paso a los comentarios y preguntas de nuestros queridos amigos? ¿Pero hay algo que te gustaría comentar que no podemos dejar pasar, Antonini? Bueno, yo me gustaría cerrar esto diciendo a los chicos que luchen, a todas las personas que nos escuchan, que luchen por ser libres, que la libertad es algo que nos pertenece a nosotros, que Dios nos la ha dado y que no la tenemos que comprar ni nos la concede absolutamente nadie. Y que la libertad con apellido español, es ser capaz de ver gigantes donde los demás solo ven inocentes molinos de vientos. ¿Vale? Y ver gigantes, ser capaz de ver la dictadura de la autocensura donde se habla de igualdad de opiniones, es ser capaz de ver la dictadura de Castro donde no hablan igualdad de ingresos, es ser capaz de ver la dictadura del movimiento LGTBI en la igualdad de sexos, es ser capaz de ver lo que se cuece realmente. En mi pueblo se diría, ese es muy espabilado, ser espabilado, es decir, estar despierto. Eso es para lo que hemos nacido, no hemos nacido para obedecer, hemos nacido para ser libres porque hombres libres somos. Muy bueno. Pues mira, vamos a ver qué nos cuentan nuestros queridos amigos. Nos dice Anco 1931. Antonini, por favor, ¿qué opinas del servicio militar obligatorio y de la educación básica obligatoria hasta los 16 años? Lo impondría el servicio militar obligatorio ya. Creo que eso sería una medida maravillosa para que los jóvenes dejen el reggaetón, para que los jóvenes dejen las estupideces, para que vuelva la disciplina, para que vuelva la educación, para que sepan referirse a una persona mayor como don, para que vuelvan los buenos modales y las buenas costumbres y para que sepan que una cosa es obedecer y otra tener respeto. Yo le Muy impondría bien. absolutamente. Pues nuestra buena amiga Fortuna Isabel desde Dinamarca nos dice que tenga buen viaje, coronel, disfrute y vuelva. Pues muchísimas gracias, querida amiga. Es una excelente persona. Tan Y bella. también, pues Mario Orozco, que nos ayuda y se lo agradecemos. Y nos dice Mike Thompson, buen amigo del canal. El que da charlas es un charlatán. Su discurso es ridículo para quienes sabemos cómo funcionan las instituciones. Y dice, ¿qué opina del 11M y del 11S? ¿Moritos malos? ¿No? O Moritos sea, ¿qué, mal. qué opinas del 11M y del 11S? Pues esto nos llevaría, no sé en qué perspectiva me lo está preguntando, pero pues no sé, pasamos a la siguiente, ¿no, Pedro? Pues mira, nos dice Anco 1931. Daoiz y Velarde no obedecieron órdenes, eran héroes. Muy Tiene bien, razón, se levantaron en contra de sus mandos para hacer frente al invasor francés. Totalmente fantástico, de acuerdo. fantástico. Y nos dice Manu, ¿de dónde saca su sueldo un funcionario? Sin iniciativa privada, adiós, bye.
Las pensiones no se sostienen, no todos pueden tenerla, muchos la tienen sin merecerla. ¿Estás de acuerdo con lo que nos dice Manu? Hay una idea y el socialista diría, bueno, pero el sector público es productivo porque construye carreteras. Bueno, las carreteras las podría construir también el sector privado. Lo que nosotros tenemos que entender aquí es lo que hemos dicho antes, son las relaciones de obediencia que se establecen en el empleo público y que esas relaciones son estériles y no generan crecimiento. Que una sociedad solo avanza cuando son relaciones productivas, innovadoras y que generan, pues eso, valor añadido. Pues mira, terminamos ya con lo que nos dice también ANCO 1931, que dice, el español coetáneo obedece, pero suele no cumplir. Eso no solo le pasa al español coetáneo, eso también pasa en América mucho, ¿verdad? De hecho, ocurre algo que es súper interesante. Las personas cuando se dedican a obedecer suelen tener un comportamiento paradójico, que es que por un lado suelen ser absolutamente rígidas e inflexibles en el cumplimiento de la norma, pero como es imposible cumplir la norma rígidamente porque la norma no es la realidad, al final aparecen los casos de corruptelas que son inevitables. La corruptela es una especie de oxigenización de la regla, de la norma. Claro, para acabar con la corruptela hay que acabar con la asfixia de la regla, de la norma, y dejar el criterio y la libertad de las personas. Pero fíjate, yo te doy libertad. Las personas en libertad tienen una oportunidad, no tienen dos oportunidades. Si hacen bien las cosas, se promocionan. Si hacen mal las cosas, la pagan. El socialista no quiere tener una oportunidad, quiere tener muchas oportunidades. Por eso nunca se le da la responsabilidad de hacer bien las cosas, por miedo a que no vaya a tener otra oportunidad de poder congraciarse con ellos. Entonces, bueno, es un poco la disyuntiva en la que estamos, Pedro. Pues mira, yo voy a terminar diciéndote cuál es el lema del canal, a ver si tú coincides con él, que es, entre todos debemos conseguir un mundo más libre, más justo, más seguro y sobre todo más humano. Más humano. Pues yo te puedo complementar algo. Por favor. Si el mundo es más libre, será más justo. Si el mundo es más libre, será más humano. Y si el mundo es más libre, será más seguro. Si nos dedicamos a ser libres, el resto de cosas nos llegará por añadidura, porque la libertad es el valor supremo que hace digno y valorable el resto de cosas en nuestra vida. La libertad es la que ha permitido que Antonini de Jiménez y Pedro Baños hoy se hayan conocido personalmente delante de muchos espectadores. Y esa libertad va a ser la que yo rece por ti desde ahora y te deseo tus mejores éxitos, porque tus éxitos son los éxitos de España. Muchas gracias, Pedro. Esto se ha parado. Justo nos han cortado en el último momento. Nos han cortado en el último momento. No sé qué me pasa, llevo una racha desde hace 15 días, no sé qué demonios me están haciendo. Pero perdona, adelante, Antonini, por favor. No, bueno, no, simplemente te cierro diciéndote que la libertad es lo que permite que el resto de cosas se acaben cumpliendo. Si somos libres, viviremos en un país justo. Si somos libres, viviremos en un país seguro. Y si somos libres, viviremos en un país próspero. Es la libertad la que hace digna el resto de cosas. Seamos libres y lo demás nos llegará por añadidura. La libertad, Pedro, como decía antes cuando se cortó, esa libertad que ha permitido que Antonini de Jiménez y Pedro Baños se encuentren hoy por primera vez y que permita delante de todos estos testigos que nos están viendo que desde el día de hoy yo rece por tus intenciones y por las de tu familia y te deseo el mayor de los éxitos porque tus éxitos son los éxitos de España. Así que terminamos diciendo esa frase que no es mía ni mucho menos. Seamos libres, que lo demás no importa. Amén. Oye, Antonini, pues muchísimas gracias y aquí queda el canal a tu disposición. Muy bien, Pedro, que te bendiga. Muchas gracias, de verdad. Amén. Hasta pronto. Chao.
El canal del Coronel. El análisis geopolítico de Pedro Baños.